Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 17 de enero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Sobremesa, por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. La vida de Arturo Montiel está en peligro. Resulta que la Fiscalía del Estado de México quiere darles carpetazo a las denuncias que 4 de sus 5 hijos han presentado. Así como lo está leyendo. Café con piquete. Les cuento que su primogénito, Arturo Montiel Yáñez, así como sus medios hermanos, Adrián, Sofía y Alexi, hijos que tuvo Montiel con Maude Bersini, están muy preocupados por la vida de su padre, por lo que el 7 de septiembre de 2023 denunciaron por violencia familiar a, redoble de tambores, Carla Lisset Cortés Treviño, la cuarta, y todo parece ser su última esposa, así como contra su otro hermano Juan Pablo Montiel Yáñez, después de que su papá presentara un cuadro muy grave de salud que ameritó su hospitalización en el ABC de Santa Fe. Arturo, Adrián y Alexi acudieron a la Fiscalía Central para la atención de los delitos vinculados a la violencia de género de la propia Fiscalía General del Estado de México a denunciar las intenciones de la esposa de su padre, Carla, y su hermano Juan Pablo, de aislarlo, hacerse de sus bienes y dejarlo en una casa de retiro. Sofía no se presentó porque está en Francia. Y como la codicia es mala consejera, Carla y Juan Pablo, para lograrlo, presentaron un certificado expedido el 7 de agosto por el doctor Óscar Sánchez Escandón, el cual concluye que Montiel no puede ejercer sus derechos cívicos. Dicho certificado fue expedido a petición de Carla. El pero del tema es que, tras la denuncia, la investigación de la carpeta ha revelado que el exgobernador Montiel, durante su convalecencia, sufrió diversos maltratos, ordenados tanto por su esposa Carla como por su hijo Juan Pablo, desde una injustificada sedación, pasando por no darle de comer, hasta dejarle de dar sus medicamentos o cambiárselos, o darle otras dosis sin autorización del médico. Sí, todo esto para lograr su cometido, quedarse con sus bienes aunque esto le cueste la vida. Y no son inventos míos, Lo que le cuento está documentado en la carpeta. De hecho, hay testimonios de 5 enfermeras que prueban los maltratos a los que fue sujeto Arturo Montiel durante su recuperación en casa, así como su aislamiento total. No solo ni Carla ni Juan Pablo se ocupaban de él, sino que a los hermanos del exgobernador les prohibieron las visitas. Mientras que sus otros hijos mantienen casi nulo contacto con su padre. Pero esto no es todo. Al mismo tiempo que presentaron el certificado para decir que no estaba capaz mentalmente, intentaron vender, sin su consentimiento, su propia casa, la de los Encinos, a la empresa Silmet. Sin embargo, al enterarse los otros hijos lograron echar para abajo la operación. Pero esto no los detuvo, pues días después, el propio Juan Pablo, mediante la escritura número 20345 del 17 de octubre de 2023, otorgada ante la fe del notario Alejandro Caballero Gastelum, titular de la notaría 150 del Edomex, se la vendió a la empresa MGGM, comercializadora, por un monto por debajo de la mitad del valor de la casa. Ya saben, por aquello de las prisas. Y aunque no están para saberlo, ambas empresas comparten a la misma persona como apoderado legal. Ambas firmas han sido requeridas por la Fiscalía, pero ninguna se ha presentado o contestado. También ya le desmantelaron su oficina de toda la vida en la calle de Carmen Cerdán en Toluca. La burra no era arisca, la hicieron. Ahora bien,
Déjeme platicarle que la preocupación del carpetazo al expediente viene porque lo mismo sucedió con otra denuncia de violencia familiar, que también interpusieron contra la esposa Carla y el hijo del exgobernador Juan Pablo, bajo el número 1047/2023, ante el Juzgado Tercero Civil de Lerma, sus otros hijos. Dicho expediente fue cerrado por, casualmente, la secretaria en funciones de jueza María del Carmen Escobedo López, tras haberse entrevistado personalmente con el exgobernador el 21 de septiembre de 2023, con la finalidad de escucharlo. El pero es que dicha plática, me dicen sus hijos, se desarrolló con base en un guión estudiado, sin la presencia de abogado, psicólogo ni geriatra independiente que defendieran los intereses de Arturo Montiel. Inhale y exhale. La manipulación quedó demostrada, pues el abogado de Montiel es el mismo que es el de su esposa. Ver para creer. Así pues, y tratando de agotar la última instancia, los hijos de Montiel presentaron el amparo directo número 787/2023 del segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito con sede en Toluca, Estado de México. La sospecha del carpetazo se reafirma porque el pasado 21 de diciembre, Arturo Montiel compareció en las instalaciones de la Fiscalía Mexiquense, ahora a rendir su testimonio, ya que se le practicaran estudios forenses. Sin embargo, la declaración que rindió la hizo bajo los mismos términos que en el expediente familiar del pasado 21 de septiembre, donde pide la conclusión de todos los procedimientos iniciados. Aquí el meollo. No obstante, la violencia familiar cometida contra un adulto mayor es un delito que en el Estado de México se persigue de oficio, aun si buscan por todos los medios el cierre de la carpeta. Y aunque no esté para saberlo, déjeme decirle que el peritaje de psicología forense que se le practicó a Montiel ese 21 de septiembre estableció en escasas 4 páginas la inexistencia de huellas de violencia psicológica, a pesar de que la carpeta en cuestión ya consta de 3 tomos de información. Datos que debían tener mayor peso que la propia cercanía de José Luis Cervantes, fiscal del Estado de México, quien debería velar por la integridad del exgober. ¿O no? Les recuerdo que Montiel hoy es la víctima. Si lo anterior lo escandalizó, esto no es lo peor. Aún hay más. Ahora resulta que Carla, para desligarse de lo que acaba de leer, que es que presentó una denuncia contra Arturo y Juan Pablo y echó a andar una cobertura mediática local. Sin embargo, la verdadera investigación penal es la que consta en la carpeta TLA-FEF-104-251933-23-09, que pesa en contra de ella y el propio Juan Pablo, y que interpusieron los otros 4 hijos de Montiel. ¿Y cómo dejar de comentarles que el matrimonio dio una entrevista al medio mexiquense Digitalmex Periodismo, en la cual hace un llamado a que se respete la vida privada de la familia? Sin embargo, las demandas están presentadas, y las pruebas de la violencia también. Por no dejar, les cuento que Carla busca ser diputada federal para el Distrito 23 por Lerma. El dinero es canijo, y la vida del exgobernador, a decir de 4 de sus hijos, está en peligro. Continuará. Historias de reportero, por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Días de furia. El presidente López Obrador increpa a un reportero porque le pregunta si para marzo ya estarán todos los medicamentos en la megafarmacia. No nos vas a emplazar. No. En Morelos, los asistentes a un mitin de Claudia Sheinbaum la interrumpen en pleno discurso para acusar al gobernador obradorista Cuauhtémoc Blanco de ser un mafioso.
Ella los regaña, enojada. Respeto y unidad, respeto y unidad. Ernestina Godoy supura por la herida. Va de foro en foro en el lamento de que la oposición bloqueó su reelección porque querían impunidad. De que plagió su tesis, no dice nada. El presidente se enoja porque se difunden grabaciones del tráfico de influencias de su hijo Gonzalo, Bobby López Beltrán, el que se supone era el bien portado, quien se da a conocer como coyote de los contratos para el Tren Maya. Broso llama dictador a López Obrador, y el presidente no lo soporta. Los propagandistas del régimen revientan contra Tatiana Cloutier, vocera de su propia candidata presidencial, porque en una entrevista con Fernando del Collado en Tragaluz Latinus, dijo que no sabía si Claudia Sheinbaum tiene responsabilidades en la muerte por la caída de la línea 12 del metro, que no sabía si estaban pidiendo moches a favor de la campaña de Sheinbaum, no sabía si había dinero del narco en Morena, ni si en estos años se habían ampliado los negocios de las mafias. Querían que lo negara, que negara lo que no se puede negar, y como no lo negó, se les acabó el amor por su tía Tatis, y hasta su cabeza están pidiendo. Claudia Sheinbaum provoca a Xóchitl Gálvez, le exige que hable de García Luna. Xóchitl le responde, tengo mala opinión de él, pero mejor pregúntale a tu cercano Omar García Harfuch, porque García Luna fue su mentor. Xóchitl le dice a Claudia que pida permiso para debatir con ella. Claudia responde que no necesita pedir permiso. Xóchitl le dice que entonces debatan miércoles o jueves. Claudia huye y pide que Xóchitl no la provoque. El presidente, su gobierno, su candidata y su campaña llevan varias semanas descolocados. Si en este último trimestre del año pasado se podría hablar de una Xóchitl que no prendía y una campaña oficialista que navegaba en aguas tranquilas a todo vapor, de 3 semanas para acá, la inercia es justo al revés. Xóchitl ha recuperado el tono que la encumbró. La oposición agarra tracción y el presidente, su candidata y todos los de su esquina lucen desconcertados y desconcentrados. La realidad no les está ayudando, nada. Salen cifras de violencia y se confirma que este ha sido el sexenio con más asesinatos de la historia. Salen cifras de fuga de capitales y se confirma que en este sexenio han huido más capitales que nunca. A la megafarmacia le faltan medicinas, a la AIFA le faltan vuelos, y al Tren Maya y a Mexicana de Aviación les faltan pasajeros, y les sobran fallas y retrasos. Y encima, los hijos del presidente. Colofón. Se cae un pedazo del tren interurbano México-Toluca. Aplasta una camioneta vieja que lleva en el cristal una maltrecha calcomanía de campaña de AMLO, todo un editorial. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Los asesinatos en el gobierno de AMLO. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, anunció ayer que este gobierno ha reducido los homicidios dolosos en un 20%. Y sí, tiene razón, si comparamos 2019 con 2023. Pero cuando hablamos de asesinatos, no valen los porcentajes, porque cada décima de puntos son decenas de vidas humanas. Y es que el presidente López Obrador, como candidato, garantizó que con su sola llegada reduciría los homicidios a la mitad, y no ha podido. Desde el 1 de diciembre de 2018 al día de ayer, han asesinado a 176.725 personas en promedio, 94 diarios. Muy lejos de sus promesas, superando a todos sus antecesores para convertir su gestión en la más sangrienta que se haya registrado. Es cierto
que cuando se comparan los 36.661 homicidios dolosos en 2019 con los 30.191 de 2023, hay una reducción de 6.470 muertes, 19% de 100 a 80 diarios. Pero es inaceptable considerarlo un logro, cuando además la proyección al 30 de septiembre rebasa los 200.000, muy por encima de los 76.000 registrados con el presidente Carlos Salinas, de 1988 al 94, de los 80.671 de Ernesto Zedillo, de 94 al 2000, de los 60.280 de Vicente Fox, del 2000 al 2006, de los 120.463 de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, y de los 156.066 de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Si hacemos los comparativos de los primeros 62 meses de gobierno que lleva López Obrador con sus antecesores en el mismo lapso, esta es la relación. Salinas, 62.255, Zedillo, 68.331, Fox, 50.677, Calderón, 96.495, Peña Nieto, 122.472, y el actual presidente, 176.725. Por eso digo que la política de seguridad de López Obrador incumplió sus expectativas y compromisos, y nos ha llevado al sexenio más sangriento. Ha sido un fracaso, y todo porque creó una expectativa imposible de cumplir, y menos con el karma de abrazos y no balazos. Retales. 1. Golpe. El percance ayer en la obra del Tren México-Toluca obviamente es accidental, pero encaja en las campañas cuando no hay nada fortuito y todo es electoral de un lado y del otro. De milagro no hubo una tragedia. La dovela de concreto pesa 900 toneladas. Son los tiempos. 2. Debates. Ahora salen con que solo 2 de los 3 debates fijados por el INE son obligatorios. Obviamente el equipo de Claudia Sheinbaum les tomará la palabra y cancelará el último, el del 19 de mayo. El más interesante, el cara a cara entre las dos precandidatas ya solo 13 días de las elecciones. Y 3. Obús. El Colegio y la Barra de Abogados de México documentaron que Ulises Lara no cumple los requisitos legales para ser encargado de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, al no contar con un título de abogado el día de su designación, ni con 5 años de experiencia. No les vayan con el cuento de que la ley es la ley. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el diario El Independiente y en el portal CDMX Magazine. El gobierno de la Ciudad de México quedó a deber 100,000 empleos. Hay otro hecho irrefutable en los magros resultados de la actual administración de Morena en la Ciudad de México. Fracasaron en la generación de empleos. Tal es el nivel de desocupación que la siguiente administración tendrá que crear cuando menos 100,000 empleos formales, que es el rezago de la administración de Claudia Sheinbaum y Martí Batres en la capital del país, de acuerdo con datos económicos del INEGI. Las cifras de ocupación al cierre de 2023 indican que a pesar de su enorme potencial y atractivo por ser la capital del país, nos quedamos atorados en el 2019. Apenas se crearon 3.777 puestos de trabajo en casi un lustro. Tal parece que el tiempo se detuvo durante más de 4 años y medio de la administración de Sheinbaum, y el poco más de medio año que va de Batres. La capital del país se quedó muy atrás de lo alcanzado por Jalisco, que en poco menos de 2 años se recuperó en materia de empleo a las cifras prepandemia. O en el caso de Nuevo León, cuyo gobernador Jaime Rodríguez tardó un poco más, pero también lo logró,
antes que la capital del país. No se diga en Quintana Roo y Baja California Sur, zonas cuyo potencial turístico levantaron la economía de manera veloz. Un dato que le debería dar vergüenza a Morena, porque su lema es primero los pobres, es que hasta ese perfil de habitantes de la capital les quedaron a deber. Al cierre del tercer trimestre de 2023, la estadística económica indicaba que el 30.8% de los habitantes de la Ciudad de México no le alcanza para adquirir la canasta alimentaria. Es una situación peor que a nivel nacional, donde padecen lo mismo el 29.1% de los habitantes en promedio. Esto es absurdo, sobre todo si se toma en consideración que la izquierda ya cumple 27 años gobernando la capital y van por un sexenio en el país. Su política social fracasó. Es evidente que no lograron aquello de primero los pobres. De acuerdo con las reflexiones y análisis de Coparmex Ciudad de México, uno de los principales errores de la administración actual es que se alejó de políticas públicas para apuntalar a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 95% de los empleos formales en la capital, y que, por cierto, fueron prácticamente abandonadas a su suerte durante la pandemia. Hoy, los empresarios plantean la necesidad de crear un bloque regional con las entidades del centro del país para aprovechar al máximo las bondades que traerá consigo el nearshoring. Pero para ello hay otro factor muy importante: generar las condiciones de seguridad, justicia, paz, estabilidad política y social, democracia, libertades políticas, no solo en este complicado año electoral, sino más allá. Este mensaje no solo va para Morena y su candidata Claudia Brugada, si eventualmente ganara la jefatura de gobierno, también para el opositor Santiago Taboada, que tiene enormes posibilidades de triunfo. Quien quiera que gane, debe hacer ajustes importantes para darle viabilidad a la economía local y lograr el equilibrio fiscal a partir del 2025. Para ello, es fundamental fomentar la inversión privada, la innovación, la competitividad y el desarrollo sustentable como motores del desarrollo económico y social de la capital. Esto incluye temas nodales: energías limpias, seguridad, Estado de Derecho, infraestructura, agua. Lo primero en lo que confían los empresarios es que las campañas electorales se celebren en un ambiente de paz y legalidad. Y además, quien quiera que sea el perdedor acepte los resultados y desde la oposición contribuya a la estabilidad y desarrollo de la capital y sus habitantes. ¿Será mucho pedir? Lo veremos. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Ahí viene Trump. Donald Trump está otra vez en la conversación. Su amplia victoria en los caucus de Iowa lo perfilan como el candidato más viable que tiene el Partido Republicano para regresar a la Casa Blanca. Un sondeo cara a cara de Reuters y Post le da al magnate republicano una ventaja marginal de 2 puntos sobre el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del Partido Demócrata. 38% contra 36%. Más allá de los problemas legales que enfrenta, tiene 5 procesos judiciales abiertos, el exmandatario de Estados Unidos es el favorito en las encuestas para ganar la presidencia de la Unión Americana. Trump hace campaña con discursos racistas y xenófobos. Sabe que le acumulan votos. Los indocumentados son la punta de lanza de su revancha contra Joe Biden. En un mitin que hizo en New Hampshire en diciembre pasado, el expresidente llegó a decir que los indocumentados envenenan la sangre de Estados Unidos. Prometió la mayor deportación de inmigrantes sin papeles si regresa a la Casa Blanca. El tema es crucial para México.
Una reelección del republicano implica el endurecimiento de las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos. No hay que olvidar que en su primer periodo en la Casa Blanca ocurrió el vergonzoso episodio que culminó en 2019 con el envío gratis de soldados mexicanos a la frontera norte para controlar la migración a cambio de que no impusiera aranceles a las importaciones de productos mexicanos. AMLO fue interrogado en la mañanera sobre el discurso antiinmigrante de Trump. Lo minimizó. Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. No se puede cerrar la frontera porque es fundamental la integración económica social. Es indispensable la buena vecindad. Imagínense cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones, un día. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las campañas, puntualizó. Buscamos al ex canciller Jorge Castañeda para que nos diera su opinión sobre la amenaza de cerrar la frontera que hizo Trump. Si alguien conoce bien a los gringos, es él. Nos dijo, en general, todas estas amenazas y advertencias son, como dice el peje, politiquería electoral. Pero en el caso de Trump, a diferencia de Ron DeSantis o de cualquiera de los otros locos republicanos, él sí tiene posibilidades de ser electo. Si gana Trump, habría dos grandes diferencias en relación con su primer periodo. La primera es que ya no tendría el freno, la contrapisa o el contrapeso de su reelección. Los presidentes gringos, en su primer periodo, lo único que piensan es en su reelección. No hacen nada que pueda complicarlo. Todo lo deciden en función de lo que les convenga. Trump no tendrá esa limitación. La 22ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que una persona sea elegida presidente más de 2 veces. En cuanto a la segunda diferencia, Castañeda nos hizo ver que durante su primer periodo el magnate republicano sí tuvo gente razonable en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en la CIA, en el Ejército, que lo frenaron en muchas ocasiones. ¿Qué ocasiones? Con el TLC con México quiso derogarlo o bombardear los laboratorios de fentanilo en Sinaloa. En esta ocasión, agrega el ex canciller, los analistas gringos lo que dicen es que va a llegar con su propia gente y que ninguno de estos hombres con cierta madurez va a acompañarlo. Va a estar rodeado de puros locos. ¿Eso hace verosímil la amenaza de cerrar la frontera?, preguntamos. No digo verosímil, pero sí hay que tomar en cuenta que quien vaya a ganar la elección en México deberá considerar estas dos diferencias fundamentales. Si es electoral todo lo que está diciendo, pero habrá que tomar en cuenta esas dos diferencias entre lo que hizo en su primer periodo y lo que hará en el segundo si gana. Es imprevisible hasta dónde puede llegar porque, además, practica mucho ese juego de ser discursivo, que crean que es capaz de cualquier cosa. Eso le ha funcionado muy bien. Si hay algún tema que ha movilizado a la ciudadanía, es la defensa del INE. Lo vimos en marzo pasado con la llamada Marea Rosa. Miles y miles de ciudadanos que salieron en diversas ciudades del país para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar el Plan B electoral de AMLO. Los organizadores calcularon en 500,000 los asistentes a la marcha, solo en la Ciudad de México. Las autoridades redujeron el número a 90,000. Viene el segundo piso de la Marea Rosa. Organizaciones de la sociedad civil, integrantes de Unidos, convocaron a una marcha por la democracia el 18 de febrero. Orador único será Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE.
Será en las diferentes ciudades del país. En el caso de la Ciudad de México, la cita es a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución para ir hacia el Zócalo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 17 de enero de 2024. Tenga usted un excelente ombligo de semana. Cuídese mucho, abríguese bien. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.